Entonces ahora sí les voy a volver a compartir la pantalla. Me van a confirmar si la ven para que así arranquemos. Perfecto. Entonces aquí voy a cerrar mi WhatsApp para que no nos moleste. Porfa, si alguien en el grupo le puede decir a Vivi que haga lo posible por conectarse y si no, pues que de todas formas les voy a pasar la filmación, la grabación. Les agradezco mucho, chicos. Bueno, teníamos pendiente la práctica de lo que era la marca país, la marca Bolivia, que la teníamos que terminar y entregar. Les voy a pedir, porfa, para poder calificarles, que me manden fotitos, ¿ya? Sí, manual. Eso es por un lado. Por otro lado, ahora les voy a hablar sobre lo que es la construcción del brief, o sea, básicamente realizar el briefing para que así ustedes ya puedan comenzar con sus clientes. La verdad me hubiera encantado que esta clase sea presencial, porque si se acuerdan, yo ya les había dicho de que la idea era justamente que vayan con la base, el nombre, la idea del cliente con el que iban a trabajar, ¿no? Entonces, pues sí hacerlo virtual se nos complica un poquito, pero no quiero que lo dejemos a un lado. Dios quiera que el próximo lunes nos podamos reencontrar ya presencial, pero de todas formas es importante que vayamos viendo todo esto del brief, porque ya es importante que ustedes comiencen a ir trabajando con sus clientes. ¿Listo? Entonces vamos a ver un poquito los conceptos de lo que viene a ser justamente el briefing. Esto lo he trabajado en parte con un artículo que sacó el profe Israel, que me pareció bastante interesante, porque realmente brief encontramos en todo Internet, pero muchas veces no se sabe un para qué, ¿sí? No tenemos un concepto claro. Entonces, al leer el artículo me pareció interesante, después he ido recopilando ciertas preguntas para que sea un brief completo y obviamente esto se los voy a pasar a ustedes para que ustedes avancen con sus clientes, con sus empresitas, con sus ideas y así la próxima clase cuando nos reencontremos lo revisemos en vivo. ¿Listo? Entonces, bueno, nos dice, no debemos cometer el error que cometen muchos al empezar a crear una pieza comunicacional sin haber obtenido la suficiente información sobre el cliente y qué quiere transmitir con su imagen. No se olviden, chicos, que en definitiva, cuando vamos a trabajar una marca, es como ponerle el nombre a una persona. Tenemos que pensar y analizar muy bien eso. La diferencia es que no tenemos que hacer un reflejo de lo que nosotros queremos, sino tenemos que hacer un reflejo de lo que el cliente quiere. Y por eso la información es tan importante. ¿Listo? Si quieren, chicos, pueden poner sus micrófonos en mute y así todos me pueden escuchar sin problema. Yo sé que están conectados igual ahí, no se preocupen. Bien, para lograr obtener información sobre nuestros clientes de forma clara y organizada, el brief es un documento obligatorio, chicos. ¿En qué sentido? En que si realmente ustedes no realizan un brief, no van a poder tener la información necesaria para hacerle un logo a un cliente. Entonces es casi de carácter obligatorio, tienen que hacerlo, chicos, porque realmente ahí ustedes van a poder comprender lo que necesita el cliente, ¿sí? Mediante el briefing podemos llegar a conocer muy bien cuáles son las necesidades concretas del cliente y diseñar su logotipo y otros materiales, entendiendo muy bien lo que quiere representar su marca. Para crear este documento debemos desarrollar un cuestionario para que el cliente lo llene y además reunirnos una o las veces que se requiera con el cliente para toda la información requerida en este proceso. Veamos entonces los datos y yo les voy a ir diciendo el por qué, la importancia de que se haga este tipo de trabajo, ¿sí? Obviamente necesitamos un nombre, necesitamos datos como, por decirles, un cargo, el nombre de la empresa, si hay alguna razón social, la dirección,
Bueno, en este caso decía, por ejemplo, por favor indicar si está en la ciudad de Bucaramanga, de La Paz, de la ciudad que sea necesaria, ¿no? Un teléfono, datos, lo que uno necesite para contactarlo, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos los datos de contacto de la persona, también necesitamos obviamente los datos de su organización, negocio o emprendimiento. Y necesitamos conocer mucho más. Entonces necesitamos conocer cuál es su tipo de negocio, a qué se dedica, ¿sí? Cuál es su público objetivo, la edad, el género, el lugar, casi como un buyer persona, ¿no? La persona ideal que queremos que nos consuma. eh, ¿Cuál es el plus, esa diferencia de lo que el cliente está ofreciendo a través de su organización o negocio con respecto a los otros? Eso es importante porque eso nos va a ayudar a comunicar de manera correcta las cosas y obviamente qué servicios o productos proporcionan, ¿no? ¿Por qué un cliente debería elegir su empresa frente a competidores? ¿Cuánto tiempo lleva la empresa en el mercado? ¿Qué tamaño? Entonces, hay muchas preguntas que obviamente nos van a dar parámetros y estas mismas preguntas inclusive nos dan parámetros para saber cuánto cobrarles, chicos, porque no es solamente cobrar por cobrar, ¿no? O sea, muchas veces me dice, ¿cuánto me costaría a mí hacer una marca, un logo? Y hace un tiempo atrás yo les comentaba, ¿no? El logo de Atenea ha sido trabajado por un chileno, por Marcelo Castelli, y ha sido muy costoso, pero realmente es porque obviamente con una visión hacia adelante eso genera que vayan a tener ganancias, ¿no? Entonces uno necesita saber qué tamaño de empresa es, cuáles son las fortalezas y debilidades de la empresa, cómo se proyecta de aquí a 5, 10, 50 años. Por ahí es una empresa que te dice, no, ¿sabes qué? Nos proyectamos a 5 años, pero a 10 ya no me interesaría tenerla. No sé. Eso ya es muy personal del cliente. Entonces nosotros tenemos que saber esa información. O por ahí nos dice, de aquí a 50 años quiero que sea una multinacional, que nos conozcan en toda Bolivia. Y tenemos que ser coherentes con eso también, ¿sí? Si bien es necesario cada cierto tiempo hacer un refresh de marca, pero lógicamente necesitamos también tener toda esa información para que nuestra marca procure perdurar en el tiempo, ¿sí? Bueno, ahí por qué se fundó la empresa, qué le motivó a este negocio. Todo ese tipo de cosas, chicos, de información nos van a ayudar a comprender mejor a la empresa con la que vamos a trabajar. Cuando ya hablamos de lo que viene a ser el branding en sí, la creación de marca, obviamente tenemos que tener claro si va a ser desde cero o va a ser actualización, ¿no? Más allá de eso, también le tenemos que preguntar si van a necesitar cierto tipo de papelería. Si por ahí necesitan tarjetas personales, hojas membrete, cartas, carpetas o folders, un brochure, todo eso, porque de acuerdo a eso también vamos a saber el crear una línea gráfica, el cuánto le vamos a cobrar por todos los diseños y demás, ¿no? Obviamente también tenemos que tomar en cuenta los colores, ¿sí? ¿Qué paletas de colores? Si hay alguna razón en especial que al cliente le interese ese color determinado. Ustedes ya han debido ver en primer año, perdón, lo que era justamente la psicología del color. La hemos visto a grandes rasgos anteriormente. Entonces, por ahí el cliente nos da alguna razón en particular y eso también es importante saber tenerlo en cuenta. ¿Dónde se va a utilizar principalmente el logotipo o logo en general, ¿no? Si por ahí va a ser digital, porque es un startup y su emprendimiento es meramente digital, o por ahí va a ser un emprendimiento o una empresa que ya está establecida y que principalmente se la trabaja en imprenta. Tenemos que tener mucho cuidado porque no es lo mismo trabajar una marca que solo se va a ver en digital, que por ahí hasta efecto le podemos dar de volumen o de degradados de colores, etcétera, y no así para una imprenta, porque en impresión lógicamente es más caro, ¿no? Si hay algún elemento, por ahí hay clientes que nos dicen,
Sí, ¿sabes qué? Quisiera que en mi logo haya un auto, que en mi logo haya una llave, porque representa, no sé, venta de casas, de inmuebles, ¿no? Entonces, eso también es importante que lo conozcamos. Eh, bueno, nos dice qué define un logotipo bien diseñado, ¿no? La opinión del cliente. ¿Cuál es la preferencia en referencia a los iconos, tipografías, colores, etcétera? Y qué restricciones podrían existir sobre un logo para el cliente, ¿no? ¿Qué palabras o iconos deben incluir el logo? Por ahí el cliente nos dice, quiero que vaya un tagline que diga, no sé, los mejores vendedores para tu hogar. Se me ocurre, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de palabras, de frases, todo lo que al cliente le llamaría la atención, es importante también que nosotros lo conozcamos. Y como referencia, claramente, es importante que le preguntemos qué logos le gustan, porque por ahí nos comienza a mostrar puro tipográficos dentro de los que les puede gustar al cliente, ¿sí? O por ahí le puede gustar puro como los isotipos, como Nike, digamos, ¿no? Que solamente sean ISOs. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de saber trabajar con esa línea que al cliente le gusta mucho también. Como les digo, no se olviden que al crear un logo, al crear una marca, estamos creando algo para el cliente, no estamos creando algo para nosotros. Entonces, si bien hay un dicho que dice, si estás feliz con tu diseño es porque has hecho un buen trabajo, entonces nosotros tenemos que estar igual enamorados de ese logo, de esa marca, pero por supuesto que no va a ser lo principal, sino es el cliente el que se tiene que enamorar y amar esa marca porque él la va a utilizar durante años, ¿sí? Los propósitos, hablar de los propósitos y las posibles aplicaciones que el cliente va a tener. El público objetivo, obviamente es importante. Es importante saber quiénes van a ser aquellas personas a las que va a ser dirigida esa marca, ese logo, eh, qué es lo que se va a vender dentro de los servicios, obviamente, quiénes van a ser los más interesados, porque no es lo mismo lo que en algún momento tal vez les comenté, trabajar una marca para un grupo específico de jóvenes que escuchan heavy metal, que para trabajar una marca de un logo específico para, no sé, gente de 60 70 años que además le gusta la música clásica y es un restaurante gourmet ¿me entienden? O sea, son dos polos totalmente opuestos porque el restaurante gourmet va a tener que tener una tipografía que demuestre la clase, lo alto de esa marca. Y en cambio un grupo de heavy metal va a tener que mostrar justamente eso, ¿no? La música, la fuerza, el sonido. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también de quiénes nos van a consumir, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las principales formas de hacer publicidad? Lo que les decía, hay gente que, como las startups, que solamente hacen publicidad en redes sociales, en internet, no utilizan absolutamente nada impreso. A lo mucho como algo impreso tienen una tarjeta personal. Entonces, también es importante conocer eso porque ahí vamos a saber cómo llegar al público en específico, ¿no? Y algunos datos generales como dónde viven, cuál es el nivel de ingreso, ¿por qué? Porque lo que les decía, si ustedes, por ejemplo, se ponen a analizar una marca como Louis Vuitton, como Dolce Gabbana, como Cartier, Coco Chanel, etcétera, que son marcas de cosas caras que no cualquiera puede comprarse. Con decirles que una cartera, un bolso de Louis Vuitton original, la más barata te cuesta $300, $200. No cualquiera se puede comprar ni se va a dar el lujo de comprarse una cartera tan cara, ¿no? Entonces, obviamente tenemos que saber si va a ser para todo tipo de público que va a poder acceder o va a ser para gente que tiene mucho dinero, ¿sí? Un restaurante como el Gusto te cuesta alrededor de 70, 80, 100 bolivianos el plato. Chicos, lógicamente no es lo mismo que irse a comer los fideuchos de la UMSA, ¿sí? O sea, son dos polos totalmente diferentes. Entonces, también eso tiene que representar nuestra marca, ¿sí? Bien,
El logotipo es un signo gráfico que identifica a una persona, producto, empresa, marca. Es el punto importante dentro de todo lo que encierra la imagen de marca. La imagen, nombre, comportamiento, lenguaje, tono de comunicación, signos gráficos, proyección, es la percepción de la proyección justamente, ¿no? Lo que habíamos visto en algún momento con los conceptos que nos mencionaban justamente Beluquia, nos mencionaba también que habíamos revisado antes, ay, se me ha ido, el de diseñar para tus ojos, perdón chicos, se me ha ido el nombre del autor. El gurú del diseño, se me ha ido el nombre. Bueno, de todos los autores que ya habíamos visto, ¿no? Entonces nos decían que principalmente la marca llega a ser justamente la percepción que tiene nuestro público. Y nosotros como diseñadores, justamente la palabra la palabra indicada es tenemos que proyectar a través de la marca lo que nuestro cliente quiere, valga la redundancia, proyectar a sus clientes, ¿sí? La imagen siempre tiene que estar en relación con la identidad. La identidad es la personalidad, valores, visión, promesa, producto, servicio, concepto, etc. Es un conjunto de elementos característicos que construye una marca. La creación, desarrollo y gestión de la identidad e imagen de marca se llama branding. Y el branding es crear un concepto y filosofía de marca que estén en relación y se vean reflejados en quién soy, cómo lo proyecto, cómo lo sustento y qué experiencia ofrezco. Entonces no se olviden que justamente entre lo más importante que tenemos nosotros es el trabajar en una proyección para la percepción que queremos que los clientes tengan de la marca que estamos trabajando. Obviamente es un proceso, el logotipo es un conjunto de cosas que va de la mano con el logotipo, la marca, la imagen, una identidad, y eso, todo ese estudio de eso que estamos hablando se llama branding. El branding toca y mueve emociones, cambia nuestro comportamiento y nuestro ánimo. No se olviden que cuando nosotros estamos trabajando justamente una marca, un logo, tenemos que trabajar, chicos, de una forma en que movamos las emociones de las personas a las que queremos llegar. Lo que en algún momento veíamos como ejemplo, no es lo mismo ver pollos Copacabana que pollo, no sé, pollo Eloy Salmón. No es lo mismo, porque el pollo Copacabana, desde el pollito con su sombrerito, sí, nos genera una emoción. A los chiquis les han creado el copito, sí, es como muy generando emociones, y eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros también sobre eso, ¿sí? En el branding, por supuesto, va a intervenir el color, el lenguaje, el espacio. Además, crea su propio camino, crea sus propias reglas, puede ser mejorado constantemente en vista de nuevos retos para poder encontrar la forma de comunicar los mensajes de manera óptica, ¿no? Algunas marcas se convierten en grandes marcas porque conectan a las personas, crean lazos, construyen experiencias a nivel emocional. Eso es clave, chicos, a lo largo de toda su carrera. Trabajar con las emociones del ser humano es lo mejor que pueden hacer porque eso va a generar que la gente quiera consumirlos. Estas experiencias crean una relación con los receptores. Toda información obtenida de las respuestas a estas preguntas ayudará a identificar las características con las cuales debemos diseñar el logotipo y los demás materiales para el cliente. Investigación. Así como para el diseño de un nuevo logotipo o la actualización de uno ya existente, el diseñador deberá dedicar varias horas a la investigación de la empresa, sus productos, el público objetivo. No se olviden, chicos, y es lo que les decía, ¿no? Que este Marcelo Castelli, cuando vino acá y dio una charla, lo pongo como ejemplo porque para mí ha sido uno de los más capos en creación de marcas que he podido presenciar una charla de él, ¿sí? Cuando yo era alumna. Entonces, realmente ha sido una persona que me impactó mucho en cómo trabajaba. Y él decía, les comenté si no me equivoco, que él tenía que hacer una marca para una cervecería artesanal en Chile y se fue durante una semana a alojarse en la casona esa donde hacían la cerveza
con los dueños. Y él decía, yo desayunaba, almorzaba, cenaba, dormía, soñaba, bañaba, todo con la cerveza. Porque si yo tenía que expresar lo que era ese producto visualmente, tenía que sentirlo, percibirlo, conocerlo, preguntarle al cliente cómo hacía, qué seleccionaba, cuánto hacía, qué no sé, todos los detalles. Evidentemente, no siempre se puede hacer eso, pero en la medida que podamos, investiguemos, chicos. Eso es clave, ¿sí? Por último, el diseñador deberá investigar la línea de servicios o productos que ofrece el cliente para tener un referente en este sector. Es importante que el cliente también se involucre y provea ejemplos de materiales, logotipos que le agradan. Sin estas referencias gráficas de lo que le gusta, será difícil llenar sus expectativas. Eso sí, el cliente deberá respetar el proceso creativo y el criterio profesional. Todos sabemos que el diseño gráfico va mucho más allá de los gustos estéticos. Esta fase puede llevarte tanto tiempo como consideres hasta sentirte preparado y totalmente informado sobre todos los factores que rodean la empresa. Una vez que tengamos toda esa información, podemos arrancar con la lluvia de ideas. Una vez recolectada la mayor cantidad de información posible, es momento de enfocarnos y concentrarnos en la lluvia de ideas. Durante este proceso, analizamos y formulamos ideas en base a toda la información recolectada en el briefing. Tipografía. Buscar tipografías en sitio web, la coherencia y la armonía en los detalles es muy importante. Muchas veces lo complicado es elegir la tipografía que acompañará nuestro logotipo. La estrategia está en descubrir qué códigos encierra nuestro isotipo, en el caso de que vaya a tenerlo, para llegar al uso adecuado de la tipografía correcta. Clasificación tipográfica, variables, mayúsculas, minúsculas, retórica tipográfica. Tenemos que conocer todo eso, chicos, para ir bocetando justamente. En esta fase comenzamos el proceso de diseño, el cual nos puede intimidar. Lo importante no es que los dibujos sean perfectos. Esta es la fase de creación de ideas y bocetos para desarrollar un concepto acorde a todo lo que hemos investigado previamente. De estas ideas y bocetos sacaremos la propuesta del logotipo para el cliente. Algunas veces en esta etapa hay algunos diseñadores que dicen, pero yo no sé dibujar. No se preocupen, chicos. La idea de bocetar es plasmar en el papel, como estábamos haciendo en clase, la anterior clase, antes de que suceda todo esto, ¿no? Bocetar en el papel, sin necesidad de que sea un dibujo perfecto, pero sí la importancia de dibujar, dibujar, dibujar constantemente, para que de ahí podamos pasar al ordenador y en el Illustrator podamos dibujarlo y trabajarlo de una manera correcta. La mayoría de los diseñadores no somos tipógrafos, por ende no podemos crear tipografías. Por eso mismo es importante buscar la tipografía, no sé, en páginas como dafont.com y podemos ir jugando con ellas en el ordenador para tenerla bien creada, bien trabajada, bien reestructurada, porque no es el chiste bajar una tipografía y ponerle ya, ¿no? Sino es saber trabajarla y con base en eso podemos de ahí volver al boceto, trabajar el ISO para volver a pasarlo al ordenador. Yo les digo, muchas veces cuando uno tiene la oportunidad de trabajar en papel, surgen ideas mucho mejores que cuando está en la compu, chicos. Porque a veces es como que uno está en la compu y quiere arrancar de una con el logo, con la marca, y resulta que no tiene en ese momento la habilidad suficiente como para desarrollar un dibujo, por ejemplo, y de por sí le sale mejor en el papel. Entonces hay que bocetar, ¿sí? Durante esta fase puede que el diseñador tenga muchas ideas, así como también se encuentre bloqueado. Nos sucede a todos. Todo esto es parte del proceso. Si necesitas inspirarte, sal a algún lugar, despeja tu mente. Ahorita está complicado, chicos, porque obviamente estamos pasando por una situación terrible. Pero más allá de eso, por ahí búsquense un jardín, despejar la cabeza, ¿sí? Hacer cosas que les guste,
ver series que les gustan para que realmente despejen su cabeza y ahí se inspiren y puedan trabajar de mejor forma. El color, como les decía, es súper importante que con el cliente hablen sobre el color, pero más allá de eso, ustedes también tienen que tener mucho cuidado de cuándo van a usar degradados, si los van a hacer, que no tenga más de 3 colores, porque si tenemos más de 3 colores a nuestros clientes les va a tocar gastar un montón de plata si son impresos, ¿sí? Mejor si utilizamos colores tipo Pantone, es lo más recomendable cuando es una marca. Y si no, en algún caso, manejarnos con CMYK para saber que lo que estamos haciendo es la tonalidad exacta y no va a tener variaciones. Siempre los logos tienen que trabajarlos y hacer la prueba cómo se ven en blanco y negro. ¿Por qué? Porque si el logo no se ve bien en blanco y negro, lo están perjudicando al cliente, porque el cliente no necesariamente va a tener una impresora a colores en su oficina. Y por ahí tiene que imprimir muchos documentos. Y por ahí ese logo se ve terrible en blanco y negro. Entonces ahí lo estamos perjudicando. Por eso es importante que el logo tenga una muy alta calidad en blanco y negro también, ¿sí? El logo debe lucir bien, ya sea en tamaño grande o pequeño. Tiene que tener el mismo impacto si es visualizado en un pequeño teléfono o en una pantalla gigante, en una proyección de teatro. Tiene que verse bien, chicos. Cosas que tenemos que tener en cuenta y que de hecho lo he visto en los proyectos que estoy revisando de los chicos de último año y eso me ha causado un poquito de preocupación. Es que hay chicos que han hecho campañas para redes sociales donde han puesto el logo con su tagline completito. Y obviamente en sus posteos, chicos, no se veía el tagline, no se llega a distinguir. Y eso está súper mal. Ustedes tienen que tener mucho cuidado con eso al porcentaje en el que se va a realizar la visión adecuada, la visuabilidad. No sé si me dejo entender, no me acuerdo la palabra, pero visibilidad, eso, adecuada hasta que se lea el tagline, porque si ya no se lee, no vale la pena ponerlo, es algo que ensucia nuestro logo, ¿sí? Bien, chicos, hasta aquí, preguntas. Cuéntenme si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Sí, Rafa? Ujú. Ya. Ujú. A ver, por esa misma razón es importante el brief, ¿sí? Para que el cliente te vaya dando todos los parámetros que tiene en su cabeza. Cuando nosotros vamos a trabajar una marca, no la podemos hacer al azar, chicos. No podemos inventarnos y diseñar lo que se nos ocurre, porque realmente ahí nosotros más bien somos los intermediarios de lo que el cliente quiere decir, principalmente. Entonces tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado en lo que el cliente quiere. En ese caso, Rafa, lo más adecuado es que se haga un brief, que el cliente te pase toda la información necesaria y por ahí en la información necesaria, en realidad básicamente no te está pidiendo un refresh, sino te está pidiendo un cambio total. Y para eso sería mejor crear algo nuevo. O, ujú, ya, ya, ujú, ujú. Bueno,
En realidad ahí justamente porque va a pasar, no es que solamente te esté pasando porque estás estudiando. Sucede mucho porque lamentablemente hay clientes que consideran que no tienen el tiempo como para darle el tiempo a esos cambios. Y es ahí donde tú tienes que presionar y decir, no, yo necesito que me llenes este brief, porque sin este brief no puedo avanzar. Entonces sí es importante que te lo llene, aunque se demore una semana, 2 semanas, tú tienes que estar sobre él y decir, ya lo tienes, ya lo tienes, ya lo tienes, ya lo tienes. Lo mejor es pasarlo a través de un Word y con ese Word ya ahí lo llenan cuando ellos quieran. O inclusive, a ver, les comparto otra vez mi pantalla para que ahí ustedes tengan como referente este tipo de cosas. Estos formularios de Google, ¿sí? Ustedes los van a poder trabajar en línea, totalmente gratuitos, personalizarlos. Por ejemplo, a los chicos de primer año me ha tocado hacerles dar su examen virtual por todos estos paros. Entonces, uno acá puede personalizar esos formularios, crearse el brief en este formulario. Uno lo puede sacar desde cero en blanco, pone las preguntas y el cliente las va llenando. Y listo. Y ahí ustedes ya lo van a tener hecho. Simplemente le dan enviar. Ahí les va a salir la opción por la cual quieran enviar. Pueden utilizar el link, se lo pasan al cliente y con eso ya están hechos, chicos. Obviamente lo afanoso es crear el brief desde cero. Yo les voy a pasar esta presentación para que copien las preguntas, no hay problema. Les voy a pasar este link también para que ahí puedan acceder a Google, a sus docs de formularios y con base en eso ustedes ya van a poder tranquilamente hacerles llegar a los clientes y los clientes llenarlos desde la comodidad de su celular, chicos. ¿Listo? Súper. ¿Qué otras consultas más tienen por ahí? Ay, ¿dónde estoy? Sí, Laurita. Uh-huh, uh-huh. Sí. Uh-huh, uh-huh. Claro. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Ya. Lo que pasa es que muchas veces nos complicamos eh, con el tema de que queremos representar lo que estamos haciendo, estamos trabajando, el servicio, el producto, etcétera, de una forma muy visual, muy gráfica. Y lo mejor que podemos hacer es salirnos de eso tan gráfico. ¿Se acuerdan que yo les he mostrado mi marca de cabeza de mono? ¿Dónde está? Ay, bueno, por aquí estaba, aquí. Entonces, obviamente, cabeza de mono, no es que gráficamente, ya les comparto mi pantalla de nuevo para que ahí la veamos. No es que gráficamente, literalmente me esté mostrando que es una marca de un diseñador, ¿me entienden? Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Que cuando yo le voy dando una línea gráfica, le voy dando un contexto a eso, ya va teniendo un orden, una idea, algo coherente, porque si yo ya la veo, la línea gráfica de la mano con mis trabajos, lógicamente los clientes ya se dan cuenta de que es una marca de un diseñador, ¿me entienden? Entonces, a veces no necesariamente uno, por ejemplo, un error que se comete mucho, y se los digo chicos porque lo he visto como docente por experiencia,
cuando ustedes están en segundo año, cuando sus compañeros, colegas, diseñadores han estado en segundo año, que han cometido ese error muy común, es que dicen, yo quiero ser diseñador gráfico, quiero hacer mi marca de diseñador gráfico, de mi estudio de diseño gráfico, y lo primero que hacen es utilizar CMYK, los colores, ¿sí? O una impresorita, o una, no sé, un pincel, o cosas muy gráficas, digámoslo así, muy textualmente gráficas. Eh, o qué sé yo, soy una productora audiovisual, entonces pongo una camarita filmadora, ¿sí? O cositas así. Y es ahí donde ustedes se complican, porque en realidad lo que se podría hacer es tomar cierto tipo de elementos con base a la información que tenemos y rescatar ciertos elementos para que podamos crear esa marca. Por ahí esa marca no necesariamente tiene que tener un ISO, puede ser totalmente tipográfica y puede funcionar muy bien. Y con una línea gráfica y un contexto que se le va dando, está hecha, ¿me entienden? Eh, a ver, otra que les quería mostrar, por ejemplo, no tengo aquí a la mano. Bueno, pero por ejemplo, Identi. Identi es una agencia de publicidad. Si yo les muestro Identi como tal, así tal cual, ¿ustedes creerían que es una agencia de publicidad? Muy posiblemente no. Pero cuando ya voy viendo su contexto que te dice Great Ideas That Work y ya veo una presentación de lo que hacen y ya veo cómo van trabajando, digo, ah, clarísimo, no hay dónde perderse, es una agencia. Ellos trabajan con todo este tema y además me van contando cuáles son sus proyectos, dónde se encuentran, ¿sí? Todo el branding que han hecho a lo largo de su historia, marcas con las que han trabajado. Entonces, lógicamente, eso es lo que le da la identidad, ¿sí? Fíjense aquí, si uno ve Identi tal cual, no necesariamente se imagina que sea una agencia de publicidad, pero cuando ya le vemos en un contexto completo, con una línea gráfica, una presentación, una información como el hecho de una tarjeta personal, como el hecho de, por ejemplo, como esto, que es un brochure de sus trabajos y demás, por supuesto que nos damos cuenta qué es, ¿sí? Entonces a veces no es necesario irse a lo literal, textualmente visual, no es necesario. Lo importante es que esa marca refleje todo lo que yo les he comentado en el brief, ¿sí? Y rescatar de toda esa lluvia de ideas que nos vienen a la cabeza porque nos dijeron, tú puedes tener tal cosa o tal otra dentro de los ISOs que me gustarían, rescatar las mejores cosas. Por ahí, si quiero sí o sí poner una cámara de filmación porque tengo una productora, por ahí no necesariamente tengo que poner la cámara completa, sino el lente, ¿sí? O algo que identifique un botoncito de rec, no sé, se me ocurre, ¿sí? Hacer retórica tipográfica, jugar con el nombre. Entonces tenemos que ir trabajando con esas cosas. ¿Se entiende, chicos? Súper. ¿Alguna otra duda más? Ujú. Súper. Tienes que cambiar de ventana porque te va a mandar como infinito. Entonces, cuando la cambies, eso, súper. Ya, ya. Ujú, ujú. Terrible. Ya. Ujú, ujú.
Ujú, ujú, ya. A ver, Rafa, ¿puedo hacer una crítica constructiva a esa marca, a ese logo? Marca no llega a ser. Para que también los chicos comprendan la importancia de hacer un buen trabajo. Primero, como diseñadores, nunca tienen que ser egoístas con sus clientes y siempre tienen que pasar los archivos originales cuando trabajen en una marca, chicos. Porque más allá de que el cliente quiera o no seguir trabajando con ustedes, ellos nos están pagando por eso. ¿Sí? Punto aparte. Ahí yo no veo un trabajo de marca, no hay una gestión de marca, porque aquí yo tengo demasiados elementos que no me dicen nada. Primero, la tipografía que han utilizado en la parte amarilla donde dice Sport Balls, en primer lugar, a mí no me genera absolutamente nada con deporte. Nada. Si ustedes analizan la tipografía, esa tipografía funciona más como para un sello de una banda de música o alguna cosa así, ¿sí? Pero un bar de deportes, no. Primero. Segundo, el utilizar un escudo dentro de otro escudo está muy raro, ¿sí? Porque, o sea, si bien es como una bandeja, que quiero creer que es como una bandeja, el marco plateado con la base roja, pero llega a ser como un escudo por la postura que le han dado, ¿sí? Estos elementos de la paleta y el trinche están de más, porque en una marca no debe existir eso. La combinación entre el naranja claro y el naranja oscuro dentro del escudo, donde justamente dice Sport Balls, hace un ruido visual terrible, porque no nos deja leer limpia la marca. Que vaya el Food and Drinks por encima del nombre del restaurante, nos está quitando protagonismo total, ¿sí? Yo lo que tal vez podría rescatar de todo eso es la mezcla entre el balón, el trinche, la espátula y el Sport Balls por encima. Tal vez ahí podríamos como hacerle un refresh sobre eso y trabajarla mejor. Si queremos que vaya un Food and Drinks en español, mejor dicho, como tagline, que acompañe a la marca, me parece que sí podría, no habría mucho problema que vaya en inglés, porque el nombre del bar está en inglés, pero creo que en todo caso sería mejor algo que nos refuerce un poquito más lo que es el restaurante, el bar, ¿sí? Porque Sport Balls es bolas deportivas. Veo ahí el balón, veo ahí el trinche y la espátula, pero no me dice qué es, ¿sí? Yo no sé si es un restaurante, si es un bar, si es un resto bar, no sé si qué es, ¿sí? Entonces tal vez ahí podría ser, digamos, mejor en español el comida y bebidas o no sé, Sport Balls Resto Bar, ¿sí? Para que refuerce de mejor manera lo que vendría a ser el servicio en sí. Ujú. Ya. Ujú, ujú. Ya. Sí, mucho mejor, se ve mucho mejor así, lógicamente. Ya. Mm, sí. Ujú, claro. Ujú,
claro. Ujú, claro. Ujú, ujú, sí. Es importante que ustedes puedan hacerle entender al cliente varias cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces el cliente cree saber lo que quiere, pero no está haciendo las cosas como corresponde. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de que cuando nosotros estemos justamente trabajando un rediseño, inclusive campañas publicitarias, campañas en Facebook, digitales y demás, tenemos que enseñarles también a los clientes. Chicos, una de las cosas que hasta el día de hoy me toca y me sigue tocando hacerlo es hacerle entender al cliente cierto tipo de cosas, ¿sí? Porque a veces los clientes son bien tercos y dicen, no, es que yo quiero así y así tiene que ir, cuando en realidad no es algo que vaya a funcionar. Y ustedes son los guías para que esas cosas funcionen bien. Entonces, en tu caso, Rafa, si tú sabes que ya no están haciendo bar, la parte de bar, y no la tienen pensada de hacer ahora, lo mejor es que no se ponga, porque la gente va a querer llegar con una expectativa de beber y por ahí es en vano. Entonces ellos mismos se están haciendo una mala publicidad. Si lo van a hacer más adelante, tendrías que tener un tiempo, por decirte, no muy grande, no más de 3 meses, ¿sí? Que te digan, sí, vamos a reactivar el bar y no sé qué. Entonces ahí sí valdría la pena trabajarlo, pero si no, es mejor evitarlo y dejarle bien en claro y decirle, mira, no te conviene a ti, no es porque yo no esté de acuerdo, sino es por tu trabajo, por un lado. Y por otro lado, en el caso de que quisiera en un plazo mayor a 6 meses, qué sé yo, reactivar su bar, pues al final hay que ver la forma en la que se pueda modificar muy sutilmente el logo y que quede bien, ¿sí? Ujú, ujú, ya, claro. Ujú. Sí, por supuesto. Ajá, ya. Ujú, ujú, ya. Ujú, claro. En realidad lo que sucede en ese caso, por ejemplo, es que muchas veces nos va a tener que tocar trabajar cosas que muy posiblemente nosotros no estemos muy contentos, chicos. Yo les digo porque en algún momento, bueno, cuando iba a ser el referéndum del 2016, a mí me tocó trabajar para la campaña de redes sociales del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, que estaba ocupándose la ciudad de Oruro. Obviamente las cosas no estaban tan terribles como están ahora. Mi ideología política no iba, pero para nada con el cliente, obviamente, ni con todo lo que querían hacer. Pero como profesional puse el punto muy aparte y di lo mejor de mí y trabajé como correspondía. Entonces, a veces pasa que puede ser que uno pueda llegar a tener clientes con los que muy posiblemente no estén de acuerdo con su forma de ser, pero nosotros tenemos que reflejar lo más bonito de, ¿sí?
Em, Obviamente hay que saber en qué grado también, porque si a mí me dicen ahorita, oye, trabajanos la campaña política de Evo Morales para levantarlo en redes, no lo voy a aceptar ni muerta, ¿no ve? Prefiero no hacerlo, pero hay cosas que son mínimas, digamos. Entonces, obviamente uno puede trabajar, importar solamente la parte estética, la parte visual, la comunicación, y ya de ahí a que el cliente sea o no sea al 100% ético con su empresa, con su trabajo, con su trato al cliente y demás, ya no nos podemos inmiscuir, ¿sí? Ujú. Súper. Bien, chicos, ¿alguna consulta más? Por ahí Pablito nos decía que no, no sé si alguien más nos ha escrito al chat, chicos. Creo que nadie más. Bueno, súper. Entonces, la idea de la clase, como les decía en un inicio, para los que llegaron